Hola amigos, muy buenas. Hoy estrenamos sección. Estrenamos la nueva sección Charla con. Una sección en lo que vamos a hacer es hablar muy informalmente con algunos de los músicos que yo considero que son muy top en este país. Y como no, la primera tenía que ser con mi gran maestro y una persona a la que admiro profundamente y que quiero un montón, que se llama Pepe Herrero. ¿Y quién es Pepe Herrero? Músico, director de orquesta, productor, compositor, arreglista, orquestador, pianista. Vamos, podríamos estar un buen rato así. Para que os hagáis una idea de lo que es Pepe Herrero, fijaros los artistas con los que ha trabajado. Camilo Sesto, Mónica Naranjo, Mago de Oz, Marta Sánchez, Pastora Soler, David Bisbal, Ruth Lorenzo, Leo Jiménez, Rafael. Vamos, que podría estar un buen rato aquí nombrando artistas con los que ha trabajado. Es que encima también ha dirigido orquestas como la Orquesta Nacional de Venezuela, la Orquesta de Radio y Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México y otras muchísimas más. Es miembro fundador de la banda Extravaganza, que para mí es una banda que sin duda marcó una época por lo que supuso su propuesta, ¿no? De juntar la parte de metal con la parte de orquestación y demás y hacer que eso funcionara tan bien. Su biografía es tan extensa que lo más fácil es que le echéis un vistazo aquí abajo en la descripción, en las que os voy a poner en su canal de YouTube, en el que hay un vídeo en el que muestra muchos de los trabajos en los que ha hecho, información, enlaces, que muestran un poco la enorme trayectoria de un músico como es Pepe Herrero. Para mí es un placer enorme poder contar con él para esta primera charla, en la que básicamente le voy a preguntar las cuestiones que yo creo que más os pueden ayudar a vosotros, tanto para montar home studio, como para aprender música, como para aprender a componer. Espero que la disfrutéis muchísimo, porque la verdad es que yo la disfruté una barbaridad, hacía mucho tiempo que no le veía, y siempre es un placer estar de charla con él, porque siempre como siempre he dicho por ahí, cada vez que hablas con él es como una especie de masterclass constante. Así que espero que la disfrutéis mucho. Y nada, aquí tenéis a Pepe Herrero. Adelante con la charla. Bueno, pues empezamos ya. Un placer estar aquí con Pepe. Pepe Herrero. Ya que empezamos con el tema. Pues ya veo aquí encantado de verte, macho. Aunque sea así en la distancia, pero amigos. Sí, totalmente. Desde que nos planteamos hacer la sección esta, dijimos, el primero que tenía que ser, pues Pepe, porque yo además siempre lo digo que para mí ha sido una persona clave en todo lo que he hecho y que, ojo, el primero tiene que ser él, claramente. Muchas gracias. Así que no, gracias a ti, de verdad, porque me hace mucha ilusión que formes parte también de los vídeos que estamos haciendo para los alumnos, para los chavales, para la gente que le gusta la música, o sea que muy guay, muy bien. Y nada, he preparado una serie de preguntillas para ti. Espero que te parezcan bien, a ver qué tal, porque tampoco he hecho yo mucho de esto, pero vamos a ver si te gusta. La primera que te planteo es ¿en qué punto artístico profesional te ves ahora? Después de una trayectoria tan larga y tan espectacular, ahí con toda la cantidad de cosas que has hecho, el punto artístico en el que te ves y cómo ves al Pepe del futuro, cercano. Pues me alegro que me hagas esa pregunta. Muy buena pregunta, porque justo en este momento de mi carrera estoy cambiando muchísimas cosas y hasta ahora, todos estos años, vamos, tengo 44 años y mi primer concierto pagado fue cuando tenía 15 años, es decir, que llevo 30 años de carrera. O sea, prácticamente en estos 30 años lo que he hecho ha sido como un poco trabajar para levantar proyectos de gente que me contrataba o empresas que me contrataban y de un pequeño tiempo para acá he decidido cambiar eso y apostar más por mí, por mis proyectos, por mi nombre personal, componer discos, hacer espectáculos y todo más yo como artista. Entonces es un momento súper importante en mi carrera, o sea, un giro que lo cambia todo. Seguiré haciendo cosas que he estado haciendo, como por ejemplo trabajar con Mónica Naranjo, especialmente las giras, es que me encanta. Eso no lo dejaría. Y Extravaganza, cuando prosigamos, evidentemente también. Pero a casi todo lo demás, a todos los trabajos que me están llegando últimamente, todas las ofertas, estoy diciendo que no, porque es el momento de retomar proyectos que tengo aparcados desde los años 90. O sea, si yo antes de empezar a estudiar sonido, antes de empezar casi a estudiar música, siempre tuve en mente que lo quería hacer para aprender a grabarme a mí, a hacerme un disco a mí y a componer para mí. Lo que pasa es que
por un lado he tenido la grandísima suerte de que cada año me iban saliendo proyectos súper increíbles y iban haciendo que fuera retrasando mis proyectos. Y llega un momento en el que digo, bueno, que ya han pasado un montón de años y ese momento es ahora y estoy empezando primero como a retomar viejos, antiguos proyectos o bandas sonoras que hice en el pasado que nunca se llegaron a publicar. Estoy retomando en esta primera fase un trabajo que hice en el pasado que no llegó a publicarse, al menos no se publicó como disco, y voy a componer mi disco nuevo, o sea, mi primer disco como en solitario con el nombre de Pepe Herrero. Por un lado, eso, el trabajo de componer y hacer un montón de música que lleve mi nombre y por otro lado, en directo, me estoy preparando varios espectáculos que son también complejos de preparar y bueno, alguno habrá ya a finales de este año, pero sobre todo el año que viene. Pues son trabajos que llevan un año y medio de preparación. Entonces, fíjate lo ilusionado que estoy Ya ves. y cómo me veo en el futuro. Pues si todo esto saliera, pues me veo, pues seguiría evidentemente haciendo conciertos con Mónica, porque es para mí, o sea, poder tocar con Mónica en un escenario es que yo lo disfruto muchísimo. Es que, o sea, llevo 13 años con ella, pero eso es que me sigue llenando tanto como el primer día. Es una de las mejores cantantes y artistas del mundo y estar a su lado y además que musicalmente hemos evolucionado un montón juntos y en el escenario es que somos uña y carne. La Mm. gente que no nos ha visto en la gira que hemos estado haciendo en pandemia, que éramos ella y yo en el escenario, piano y voz, o sea, a todo el mundo le llegaba que lo unidos y el feeling y lo especial que teníamos los dos juntos sobre el escenario. Entonces eso no lo quería perder y Extravaganza, por supuesto, también a ver si podemos retomar porque estamos deseando retomar todo y hacer un disco y poder girar, pero vamos, que eso va a tardar, vamos a tener que esperar. Así que de momento eso, apostar por lo mío y ojalá en el futuro pues todo esto me salga bien y pueda un poco más pues funcionar así con mis proyectos. Da, yo estoy seguro que sí, porque si algo, si algo más enseñado desde siempre es que a lo que le pones, a lo auténtico y a lo que se le pone cariño siempre funciona. O sea, de una forma o de otra, siempre tira para adelante. Así que, vamos, que estoy súper contento de todo lo que dices y que seguro, es que seguro que va a funcionar. Te Ojalá, conozco, te conozco y sé que va a funcionar fijo. ojalá. Luego otra cosita, Jazz Music, que es la nueva plataforma esta que hemos hecho, intentamos acercar la música a todo el mundo y sobre todo que se entienda cómo funciona, porque la idea sobre todo de esta plataforma es que se entienda la música, que no sea simplemente toca esta escala o este ejercicio o este no sé qué, o sea, que sea todo en plan, ala, venga ejercicios, venga cosas, pero realmente no tiene ni papa de lo que está sucediendo, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, la pregunta para ti es, ¿qué es la música para ti y cómo descubriste sus mecanismos para poder ser compositor, arreglista? Porque evidentemente para eso tienes que saber un mínimo de cómo funciona todo y cómo aprendiste y cómo llegaste al nivel que tienes ahora mismo. Sí. Voy a empezar por hablarte de cómo entiendo yo la guitarra o cómo llegué yo a la guitarra. O sea, yo de pequeño, con 7, 8 años, empecé con teclados me apuntaron a una escuela de música y empecé eso, con piano claro, tocaba canciones, pero a mí que me encantaba ya la armonía, porque eso es como que lo llevaba en la sangre, yo ya me ponía como a intentar entender el porqué de la música, por qué un acorde, por qué la melodía, por qué funciona, qué relación hay entre los acordes. Entonces yo tenía una mente muy armónica. Y de repente en mi casa había una guitarra española de mi padre y empecé a tocar la guitarra autodidácticamente por hobby. Claro, yo llegué a la guitarra como pianista. Y entonces yo cogí la guitarra, aprendí a afinarla y luego digo, va, pues a ver cuáles son las notas al aire. Pues entonces, si al aire es un la, pues si le subo 3 semitonos, me voy al do, en esta cuerda pongo un do, si en la otra pongo un mi y en la otra pongo un sol, ya tengo el acorde de do mayor. Y si pongo mi sol do, pues ya tengo el acorde de do mayor en primera inversión. Yo llegué a la guitarra, a entender la guitarra como entendía el piano. Entonces, mi primer acercamiento a la guitarra
fue entender la guitarra como un instrumento de música con notas musicales exactamente igual que un piano. O sea, ¿cuál es el acorde de do mayor? Do, mi, sol. Claro, luego, años después, cuando empecé a conocer a otros guitarristas y las metodologías que usan, y descubrí que el mundo de la guitarra, tal y como se suele enseñar en esa escuela, pues do mayor es un gráfico en el que te dice que el tercer dedo va en el tercer traste de la quinta cuerda, no sé qué, y es como la forma en la que se suele entender la enseñanza de la guitarra a mí me chirría mucho. O sea, porque una escala no es un gráfico con puntitos de dónde van las posiciones, y si le subes un traste a la derecha, si tienes la menor y le subes un traste a la derecha, es la sostenido menor o si bemol menor. O sea, a mí todo eso me chirría. Yo en la guitarra siempre la entendí como un instrumento con notas. ¿Y cuál es la escala de la menor? Pues la, si, do, re, mi, fa, sol, la. No tiene nada que ver con puntitos. Por eso, cuando eres multiinstrumentista, pues haces música en un instrumento. No buscan los atajos fáciles porque es muy fácil saber que si le subes un punto un traste a la derecha, pues tienes la escala pues eso, de un semitono más. Esos atajos y lo mismo con los acordes. También ese mundillo y esa forma de entender la guitarra me chirriaba. Yo no sé qué opinas tú de esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es una pelea constante, porque el primero que te llega te dice, quiero tocar como Martin Friedman, como James Hetfield, como no sé qué. Y claro, se preocupan demasiado por la técnica de este tipo de cosas, pero dice, vamos a centrarnos un poquito en empezar bien desde abajo y en intentar entender lo que está pasando cuando lo haces, porque si no, cuando tú quieras hacer cosas es que no vas a saber ni por dónde empezar, porque te sonarán bien o te sonarán mal, pero tampoco sabes exactamente por qué suena bien o por qué suena mal, y que aparte los procesos se agilizan un montón cuando sabes lo que estás haciendo. Quiero decir, mucho más difícil. Se agilizan a largo plazo, corto plazo. A largo plazo sí, pero a corto plazo es mucho más fácil aprender con puntitos y atajos. Sí, pero yo creo que te acabas estancando ahí totalmente, porque llegará un momento en el que los puntitos pues te van a decir que son puntitos, no te van a decir mucho más. Así que esa evolución, así que no puedo estar más de acuerdo contigo en el tema ese, porque uno de los grandes problemas que veo yo en la enseñanza de la guitarra está en eso, que la gente se centra mucho en otras cosas y no tanto en entender lo que está sucediendo con la guitarra. O sea que por esa parte coincido completamente. Sí, pues eso. Este acercamiento mío a la guitarra empezó cuando tenía tipo 10, 11 años, que era con una guitarra española. A los 13, 14 empecé a escuchar rock y vi que los guitarristas de guitarra eléctrica hacían unas cosas alucinantes con la guitarra, como estirar cuerdas y yo por imitación, pues yo no tenía amigos, no tenía nadie que me pudiera enseñar nada de guitarra. Mi papi me compraron una guitarra sencilla y claro, yo empecé por imitación a tocar la guitarra, pues como veía con la primera vez que vi a alguien haciendo tapping, digo, madre mía, ¿qué es eso? Pues yo investigaba en los vídeos del MTV de aquella época nuestra de ser jóvenes, ser adolescentes en los 90, era pues que fui con el MTV y ya después, como a los 17 años me puse a estudiar armonía en serio, y armonía con mi primer libro de armonía, también de forma autodidacta. Mi primer libro de armonía fue el de Enrique Herrera, que era una maravilla porque lo explicaba súper bien. Y también poco después mi primer libro de orquestación fue el de Walter Piston. Mi libro favorito que descubrí después de orquestación era el de Samuel Adler. Y vamos, y luego me compré un montón de libros de música, contrapunto creativo. Con ese libro aprendí contrapunto, hice fugas. Vamos, fui una rata de biblioteca musical autodidacta que me empollé un montón de libros. Y, por ejemplo, orquestación también aprendí mucho comprándome partituras. Partituras de orquesta, estudiándolas y analizándolas. Por ejemplo, la partitura de los planetas de Gustav Holst, o sea, en esa obra es como un resumen de todas las técnicas de música de cine, todo lo que hizo John Williams después y tantos compositores ya estaba hecho
a nivel orquestación, a nivel armonía, a nivel todo, ya lo estaba haciendo Gustav Holst en el año 1930 y algo. Y pues eso, son la piedra roseta del compositor. Y pues eso, estudié muchísimo, autodidacta, y luego ya más mayor, o sea, muy mayor, entré en un conservatorio. Yo no entré en un conservatorio de clásico de verdad. Antes habían sido escuelas de música y escuelas de jazz cuando tenía 19, 20, pero escuelas de clásico no entré hasta los 26, que me preparé ahí la prueba de acceso a piano, y entré directamente en tercero grado medio. Y con 26 años, que yo ya estaba haciendo giras con Extravaganza y estar en la escuela estudiando, y estaba componiendo música para pelis, estaba haciendo de todo. Y claro, como yo ya era un tipo con la idea musical muy, muy, muy formada, y en un conservatorio eso no encaja. Entonces, en un conservatorio como que te quieren moldear para que seas un músico de clásico, porque también un conservatorio tiene que conservar la música clásica y tiene que crear músicos para que siga pudiendo haber orquestas para que la música clásica siga viva. Entonces, ellos necesitan crear personas o intérpretes neutrales para que puedan tocar en una orquesta. O sea, en una orquesta todo el mundo tiene que estar a favor de empastar con el resto de músicos y de hacer que la obra funcione tal y como se concibió en su momento y como les indica el director. Entonces, mi camino era otro, mi camino era el de la personalidad y el de hacer cosas diferentes, o al menos intentarlo. Entonces, en el conservatorio clásico me fue muy mal, aguanté 3 años y seguí mi camino autodidacta. Así te acabo de resumir. No, sí, está muy bien. Si lo que pasa es que en esa época te pasaría a ti como a mí, que lo que tú quieres buscar no lo encuentras, o las opciones que tienes de estudiar a lo mejor son complicadas y tienes que tirar al final por un conservatorio que no es la mejor opción para los que tiramos por otro sitio, pero es la opción. O sea, es como en el caso, como que no hay otra cosa. Ahí me pasó lo mismo. Yo, de hecho, me lo dejé el conservatorio justo en grado medio. En el último año, a 2 meses de hacer la prueba para el superior, me dejé la guitarra clásica porque es que estaba hasta las narices de que no me dejaban hacer nada, ¿sabes? O sea, me ponía a tocar y a lo mejor una cosa que no iba ligada, yo la ligaba porque me molaba cómo sonaba o cualquier cosa así. No veas tú el rapapolvo que me echaban en plan, madre mía, si te escuchara el compositor de esto, que has ligado esto, que no sé qué. Yo, tío, pero déjame un poco también de que ni me había dado cuenta, ¿sabes? Que lo haces un poco sin querer y es una movida, es otro mundo para mí, ¿no? Claro, el mundo de cómo se estudia en un conservatorio es necesario. Lo que pasa es que, por desgracia, no hay, o por lo menos que yo conozca, no sé cómo habrá avanzado la enseñanza musical en los últimos años, antiguamente no había alternativa. O sea, yo cuando he visto escuelas privadas, normalmente las escuelas privadas fallan mucho porque no tienen un programa, no tienen una disciplina. O sea, el mundo del clásico está muy definido, qué tiene que estudiar cada alumno, en qué momento, en qué curso va cada cosa. Entonces hay una clara evolución y se supone que si estás en cuarto de no sé qué, pues tienes que tener estos conocimientos, y cuando llegas a noveno, en el mundo del clásico son 14 años al final. Cuando llegas al curso 14, pues estás absolutamente formado, sin ninguna laguna de nada. Claro, pues en el mundo de la música moderna, de los instrumentos del rock, del pop, de la electrónica, no había, y no sé si sigue habiendo algo parecido, y las escuelas privadas pues normalmente están basadas en pues retener a los alumnos para que te paguen dinero, y lo importante es que ellos estén contentos para que sigan pagando y no se vayan. Y porque en un conservatorio, si tú no estás contento, le da igual. O sea, pues vete, pero en el conservatorio te tienes que amoldar 100% al conservatorio. Las escuelas privadas no les interesa porque se quedarían sin alumnos. Entonces, muchas veces, entre que no hay programa y entre que el fin es económico, pues no son muy efectivas. Bueno, y también está que a lo mejor no todos quieren ser profesionales, también los que estudian música. Hay gente que estudia música en escuelas privadas que dice, mira, yo lo que quiero es aprender, sí, defenderme un poquito con lo que me gusta, y tampoco aspiro a tener una carrera ahí de 14 años de... Es que, no sé, buscar un poco el adaptarse a todo, pero sí que es cierto que si alguien quiere ser profesional en el apartado un poco más de moderno o de incluso de orquestación clásica o de orquestación de bandas sonoras y cosas así,
pues te tienes que dejar la pasta, sí o sí, porque te tienes que ir a centros privados que son súper caros si quieres estudiar y sacarte algo. O la otra opción es lo que has hecho tú, ¿no? Que lo que has hecho tú, ya ves, tiene un mérito tremendo, que es formarte de forma autodidacta, estudiar mucho y acabar haciéndolo por el otro camino, que quizás sea más largo o quizás no, no lo sé, pero que lo acabas consiguiendo. O sea que... Sí, el camino autodidacta es duro porque necesita mucha autodisciplina y es lo más difícil es que las asignaturas que son menos divertidas o menos atractivas, como nadie te obliga, tiendes a verlas menos. Ese es el lado negativo. O sea, que como autodidacta hay veces que en algunas áreas te puedes dejar lagunas porque como eres autodidacta, pues estudias lo que más te apetece. Y para mí esa es la única pega. Y el gran beneficio es que como tú haces tu propio camino, lo vas a hacer con más personalidad. Es más fácil que un autodidacta sea creativo y diferente que alguien que estudia en una escuela con un molde, porque acaba entendiendo la música como lo que su profesor le dice que es la música. O sea, es más como que te van llevando por un carril y ahí te quedas. Cuando tú eres autodidacta, tú haces tu camino. Si consigues esa autodisciplina, para gente como de mi perfil, que pretendemos ser gente creativa, compositores o músicos con personalidad, para mí es mucho mejor ser autodidacta. Pero eso, que supongo que no todo el mundo está preparado para tener esa autodisciplina. Eso es así. Es una cosa dura, sobre todo por la cantidad de tropiezos que te das y de cosas que no sabías que se hacían de una forma y que resulta que sí, cosas así, que eso te hace perder mucho tiempo, pero bueno, pero si al final es que ese querer, si quieres, lo haces, o sea, y lo puedes hacer, pero claro, requiere un esfuerzo tremendo. Otra preguntita que tenía, por tu gran faceta de productor musical, muy pronto, porque una cosa que tienes tú, que a lo mejor no tiene mucha gente, y que yo también valoro una barbaridad, es que no solamente eres un enorme músico y arreglista y todo esto, sino que encima eres productor musical y ingeniero de sonido, vamos a decir. Que enseguida descubriste que esa parte de tu formación tenías que desarrollarla también si querías crear, ¿no? Y si querías crear tu música, que muchos, yo, al menos lo que me he encontrado, casi siempre, o el productor no tiene ni papa de música, o el músico no tiene ni papa de producción, o de lo que sería ingeniería de sonido. Y tú en ese caso sí que te diste cuenta muy pronto que sí que tenías que desarrollarlo. Entonces, porque comentabas un poquito eso, los pasos para intentar unir esas dos disciplinas. Pues es verdad, fíjate que si quieres ser una persona creativa, o sea, un músico creativo, está muy, 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 muy bien, es muy, muy recomendable que también seas tu propio productor, porque parte de la creatividad y la originalidad de un sonido de un compositor en las últimas décadas también está en tu propio sonido, en tener tu propio sonido. Entonces, en mi forma de entender la música, es inseparable la parte de la creación musical a la parte de la producción. O sea, hay temas que su gran potencial está en la parte de la producción. O sea, hay temas que son buenos por cómo suenan y cómo están producidos y a lo mejor musicalmente son más sencillos. O sea, que triunfan más por su idea como producción. Entonces, y viceversa, evidentemente. Pero para mí es algo que no se puede separar. Hombre, si tú eres músico y no sabes de producción y tienes un gran presupuesto y tienes un productor de confianza que te encanta cómo lo hace y tal, pues vamos, mucho mejor. Si trabajas con equipos grandes y con presupuestos grandes y te puedes permitir al productor de tus sueños, pues genial. Trabajar en equipo siempre suma. Pero esta forma de entenderlo, de tú hacer todo, me parece también una opción que tiene otros beneficios y todo queda como más de autor. Si al final tú eres el encargado de todos los pasos de la creación de tu obra, siempre va a ser algo más personal. Claro. Es una cosa, además, una cosa que a mí siempre, por ejemplo, en mi caso se ha hecho siempre un poco cuesta arriba,
todo el tema este de la ingeniería de sonido, pero sí que es verdad que además estoy intentando resolver esas cuestiones de empezar ya a ser yo capaz de hacer, de grabar mis cosas y hacer mis cosas ya, porque lo que dices tú, que tienes una idea en la cabeza, quieres desarrollarla. Yo tuve la suerte de tenerte a ti en muchas situaciones para poder sacar música y demás, pero sí que es verdad que veo que es una cosa que tanto por la parte de los productores que desconocen a lo mejor el mundo de la música tienen que hacer, de meterse un poco en ese campo y al revés igual. O sea que en tu caso está la prueba evidente de que es una manera muy buena de funcionar y de sacar el sonido personal que tú quieres. O sea que muy bien, muy bien. Luego, te quería preguntar también porque, ¿qué consejos le darías a alguien? Porque ahora que estamos hablando de esto de fusionar el tema de la música y de la producción musical y demás, que le pasa eso, ¿no? Que tiene ideas en la cabeza, que conoce música, que sabe, pero que no sabe ni cómo empezar, porque ya con un home studio ya podrías empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, ¿qué pasos le recomendarías a alguien que quiera empezar a grabar cosas en casa y que no tenga nada para hacerlo? Sí, y además que creo que hoy en día, o sea, en la actualidad desde hace ya bastante tiempo, un músico tiene casi como asignatura obligada entender de informática musical y de producción. En el mundo de la música hay mucha competencia y mucha gente haciendo cosas increíbles. Entonces, para conseguir, hablo de alguien que quiera dedicarse un poco profesionalmente a esto, bueno, incluso por hobby, pero que quiera hacer cosas un poco más interesantes. Creo que hay que saber tener unas nociones básicas de producción e informática musical, porque te va a dar muchas herramientas para poder competir en un mercado eso tan saturado de gente buenísima. Entonces, hay mucha, sobre todo dentro del mundo clásico, gente que no tiene ni idea del mundo de la producción e incluso compositores. Y es de, tío, adáptate a los tiempos porque el que tú puedas hacer una maqueta con una programación de una orquesta que suene relativamente real es que es imprescindible. O sea, hoy en día que tú puedas manejar tus propios equipos, hacer tus maquetas, tus grabaciones, cualquier cosa, además herramientas incluso para estudiar. O sea, es imprescindible. Es decir, lo primero es recomendar a todo el mundo que haga el esfuerzo de estudiar producción e informática musical. Y luego, ¿cómo se empieza? Pues afortunadamente hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que cualquier ordenador que sea relativamente actual tiene la potencia necesaria para hacer un estudio de grabación profesional. Y también, afortunadamente, hay una guerra tecnológica de precios y características que han hecho que en los últimos años los precios bajen, pero vamos, a niveles increíbles. Hoy en día te puedes comprar un micro alucinante que suena, que puedes hacer cosas increíbles por 30 euros. Puedes tener una tarjeta de sonido con la que puedas grabar un disco profesional por 100 euros y tener... o sea, realmente solo necesitas una tarjeta de sonido, uno o dos micrófonos y unos altavoces. Con eso, porque también como la tecnología ha mejorado tanto, los equipos externos ya no son tan necesarios. Tener un compresor increíble externo. O sea, si lo tienes, los equipos carísimos lo que hacen es aportar un pequeño matiz de mejoría en comparación a los equipos virtuales, a un compresor que sea de un programa informático. La diferencia es, como mucho, un pequeñísimo matiz y a veces ni eso. A veces es exactamente igual el compresor software que el compresor hardware. Es decir, que lo importante es aprender a manejarlo bien y hoy en día hay precios también para software y herramientas incluso gratuitas que las marcas te dejan en demo o versiones light, y solo necesitas las ganas de querer aprender porque Internet te lo da todo. Los equipos son baratos y hay 1000 canales de YouTube de gente que te enseña a hacer cosas increíbles. Hoy en día está al alcance de cualquiera poder tener un estudio profesional y hacer producciones increíbles. Si alguien piensa que no puede hacer una producción increíble porque su equipo es barato, se equivoca.
O sea, esto es lo que pensamos o lo que hemos pensado todos en el momento en el que estábamos aprendiendo. Bueno, pues no consigo sacar el sonido que saca no sé quién porque no tengo tal aparato. Mentira. No consigues hacerlo porque no Porque no sabes sé. hacerlo. O sea, el mejor productor del mundo, le das el mejor estudio del mundo y evidentemente te hace una maravilla, pero si le das un ordenador con una tarjeta de sonido barato, te lo hace prácticamente igual, perdiendo un pequeño matiz de la calidad de los grandes equipos. Pero ese pequeño matiz al final no se nota casi. No influye prácticamente nada si lo importante es que la canción sea buena, los arreglos sean buenos y que la producción esté bien hecha. El matiz que te da un equipo de 1 millón de euros frente a uno de 2.000 es lo menos importante que hay en la música. Ya Así ves. que esa cantidad de gente que piensa que su música no funciona, no suena mejor porque no tiene ese estudio de 1 millón de euros, está totalmente equivocado. Yo siempre con eso pongo el ejemplo de la Injustice for All, el de Metallica, que es muy difícil encontrar un disco que suene peor, probablemente que ese, y fíjate dónde está, y que está súper bien valorado porque son temazos. O sea, todos los temas del disco son una barbaridad, que muchas veces hay que centrarse más en aprender y componer bien y producir bien el tema, ya no tanto en el apartado técnico, sino en el apartado musical también. Y luego que lo otro sea para sumar, pero que la base está en que la canción sea buena, ¿no? O que sea lo mejor posible al menos, ¿no? Sí, Pues no veas, sí, no veas lo que valoro tu respuesta, porque anda que no hay gente que sigue pensando que para poder grabar un disco, para poder hacer algo, tienes que tener el equipo de la NASA en tu casa para poder hacer barbaridades, cuando está demostrado que con poco que tengas una máquina potente, un ordenador que funcione más o menos bien y los dispositivos que has dicho tú, la tarjeta de sonido y demás, y con eso ya puedes tirar. Sí, además que he tenido la suerte de la práctica haberme encontrado con trabajos en los que lo he podido comprobar, como por ejemplo el disco que hice con Mónica Naranjo de Lumna. Probamos en varios estudios de los mejores del mundo, en Estados Unidos, en Alemania, tanto en Reino Unido, tanto la mezcla como la masterización. Y fuimos a estudios donde tenían equipos de muchos millones de euros, y al final, donde más nos gustó fue en el estudio de Chris Gordon, que Chris Gordon en Glasgow tiene un ordenador sencillo, o en ese momento tenía una tarjeta de sonido Digi-03, que es una tarjeta de sonido relativamente normal, no es ni siquiera una gama alta, y unos monitores. O sea, y él, frente a los miles y miles y miles de equipos, incluso con la masterización, el sitio donde hicimos la prueba de masterización es que tenía, vamos, los aparatos más caros del planeta. En esa ocasión lo comprobé más que nunca, y luego sobre todo también lo he comprobado en mi propia experiencia, que según fueron pasando los años iba aprendiendo, cada vez me costaba menos llegar al sonido que buscaba. Al principio daba como 80 vueltas, lo procesaba por 80 sitios y me tiraba 80 horas, y luego al final es como, pues quiero esto, pues hago esto, pim, 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 y ya está. Y en 3 pasos y en unos pocos minutos lo tengo. Cuando llegas a ese nivel, es como que se te abre el campo ahí como que te quitas una venda y lo ves todo clarísimamente y dices, joder, si es que era súper sencillo. Al final, el hacerlo bien es el camino más sencillo. Lo que pasa es que hasta que llegas a entenderlo o a aprenderlo, pues da muchas vueltas. Ya ves. Joder. Pues fantásticas respuestas todas, macho. La verdad es que yo creo que dejan una idea muy clara de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, y de lo que se ha facilitado todo ahora mismo, que es 1000 veces más fácil que antes a la hora Te voy de a crear. contar una anécdota que me acabo de acordar. O sea, Juan Binader, que era técnico de sonido de Mónica Naranjo, y Juan Binader, uno de los más grandes técnicos de sonido de la historia de este país, que trabajó en cada década con la gente más importante de cada década. Trabajó con Alejandro Sanz, con Julio Iglesias, en los 60 y 70 con el dúo dinámico. En esta fase en la que yo estaba aprendiendo, le hacía preguntas, claro, tener a Juan Binader a tu lado y era como tener al gran oráculo que me podía resolver las grandes dudas. Y yo le llegaba y le decía,
Juan, quiero grabar no sé qué y tengo la opción de este micro, este otro micro, tengo este previo, ¿qué usarías? O alquilo no sé qué, no sé qué, volviéndome loco como nos volvemos todos los técnicos en esa fase. Y Juan Binader me miraba y me decía, ¿micro? El que tengas. ¿Micro? Pues el que tengas, cualquiera. ¿Qué más da? ¿Y previo? Pues, ¿cuál tienes? Da igual, o sea, no te preocupes por eso. O sea, el que tengas, lo pones y sacas el mejor sonido que puedas. O sea, era como igualmente que en giras como Madame Noir en 2011, que era una gira de piano voz en un escenario, un concierto solo con un piano y una voz, y al piano le ponía dos micrófonos de la marca T-Bone que costaban 40 o 50 euros, cuando él puede decir, en una gira de tal nivel, le puede decir, ponme los micrófonos más caros que existan. Pues se llevaba sus T-Bone de cinta, de unos pocos euros, y sacaba el sonido que quería. Ya ves. O sea, es como, no os volváis locos con el los equipo. precios, con las características, porque al final la diferencia entre un previo y otro, o un micro y otro, es que es un matiz tan pequeño que hay otro montón de cosas por delante más importantes que ese pequeño matiz. Ya ves. Estas son grandes enseñanzas de un gran maestro. Ya ves, ya ves. Bueno, Pepe, pues no te quiero interrumpir mucho más y la última pregunta que te quiero hacer, a ver qué te parece, es porque alguna vez a mí se me ha pasado por la cabeza de cómo lo haría yo, ¿no? De qué le dirías tú si ahora mismo te encontrases a ese pequeño Pepe Herrero tocando la tuba y encerrado en su casa tocando temas de Ingrid Mastin con la guitarra ahí a saco, ahí a piñón. ¿Qué cosas le dirías a ese pequeño Pepe Herrero para que no cometa ciertos errores o para que la carrera fuera un poco más ágil? O sea, alguna vez me he planteado de decirme a mí de pequeño, de decir, Dios, si hubiera hecho esto, a lo mejor lo hubiera hecho mejor, o si hubiese tirado por aquí. O sea, si tuvieras la oportunidad de verte a ti de pequeñajo, ¿qué le dirías a ese pequeño Pepe Herrero? Pues lo más importante y súper sencillo y súper directo es, tío, tienes que creer en ti. Mira. Porque yo creo que lo más difícil en la música, por lo menos desde mi punto de vista, es creer en ti mismo. Depende de la persona. También hay gente que va sobrada de creer en sí mismo siendo muy mediocre y están tan flipados consigo mismo que no tienen este problema. Sí, pero sí. Normalmente... No, pero tienen otros. No tienen ese, pero tienen otros. Tienen todos los demás. Pero yo creo que pues, a mí me ha costado mucho, me ha costado toda la vida, aunque no lo parezca, creer en mí. Por eso yo creo que al final, si no he hecho esto que de lo que hablábamos en la primera pregunta, esto de apostar por mis proyectos, es porque nunca, o sea, en el fondo nunca había creído en mí. Y por eso terminas trabajando para lo que sea, porque en el fondo te da miedo o crees que lo tuyo, lo que haces tú no es totalmente bueno o que si no le gusta a la gente o yo qué sé, excusas que tú te pones porque en el fondo no crees en ti. Y te hubiera dicho, tío, pequeño Pepe Herrero, deja de creer en ti. Y luego también le hubiera dicho, tío, cuando estaba... ¿Qué haces estudiando ahí 200.000 escalas de Ingrid Mastin? Que sí, que la técnica está muy bien, pero no es lo más importante. La ultra mega técnica de tocar 2 millones de notas en un segundo, eso no es imprescindible, no es lo importante. Lo importante es todo lo demás. Aunque la técnica, por supuesto que nunca está de más. Y depende del estilo que quieras hacer, pues es necesario, pero no es lo más importante. Pero bueno, ese pequeño Pepe Herrero que se tiraba 7 horas al día tocando la guitarra, pues esa época también me trajo cosas muy buenas y luego cuando fui más mayor nunca jamás volví a tocar a la guitarra de esa manera. O sea, muchas veces, yo qué sé, hay muchos guitarristas o en el mundo de la guitarra que a lo mejor no me valoran como guitarrista porque no hago 800.000 notas por segundo, en un segundo. O sea, eso cuando tenía 14 años, cuando era un niño,
cuando era infantil me parecía importante, pero cuando he sido, desde que me convertí como en un músico más maduro, es que no lo hago porque no quiero. O sea, Claro. en el pasado pude. Sí es cierto que luego, por dejar de practicarlo, perdí muchísimo, pero es que no me interesa. O sea, Claro. no me interesa. Me interesa la música y mis guitarristas favoritos es gente que con la guitarra hace música. Brian May no necesita tocar 200.000 notas en un segundo para ser el mejor puto guitarrista de la historia y junto a guitarristas como Slash. Los guitarristas que hacen 200 millones de notas en un segundo me suelen aburrir muchísimo. Guitarristas, pianistas o cualquier músico. Pues eso, sí que dependiendo del estilo, pues sí que es necesario. Hay estilos donde tienes que hacerlo porque si no, no suena y sobre todo también en el mundo del clásico, si quieres tocar un concierto de Chopin en el piano, pues tienes que tener una técnica increíble. Claro. Pero no es mi caso. No quiero tocar un Chopin en el piano, un concierto de Chopin y no quiero tocar una música extremadamente compleja en la guitarra. Así que ahí está mi última chapa. Muy bien, está muy bien. Pues ya está, Pepe. Pues muy agradecido porque hayas sido primero, porque me has dicho que sí, por tener la suerte de hablar contigo otra vez. Que se te echa de menos, macho, porque nos vemos muy, muy de vez en cuando y siempre es un placer verte, porque además siempre es una masterclass siempre hablar contigo para cualquier cosa y nada, muy agradecido y desearte toda la suerte del mundo. No sé hasta qué punto la vas a necesitar porque estoy seguro que te va a salir todo guay, estoy seguro, pero que vamos, que mucha fuerza, mucho ánimo para todo lo que quieres hacer y deseando verlo ahí y compartirlo con vosotros ahí, a ver cómo está. Pues muy guay, tío. Un placer muy grande, Juan. Igualmente. A ti también con todos tus proyectos y con este canal y con todo. Sí, ahí poquito a poquito creciendo y haciendo cosas como siempre. Pues nada, Pepe, pues un placer enorme y nos vemos muy pronto. Espero que sea más pronto que tarde. Guay, Juan. Un abrazo. Un abrazo.